La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes. Gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como les habíamos mencionado, esta noche vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Barcelona, España. Allá se encuentran dos grandes amigos, investigadores y sobre todo pues excelentes escritores también. Así que esta noche nos presentan un libro muy interesante, Buscando Misterios. Así que vamos a dar la bienvenida en esta noche madrugada a Marisol y a su hermano José Antonio Roldán desde Barcelona, España. Marisol, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenos días por aquellos rumbos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Además, Víctor, un placer saludarte como siempre porque eres la única persona en el mundo que tiene el poder de desvelarme. ¿Cómo? Hola, buenas noches, Víctor, y a todos los desvelados. José Antonio, gusto en saludarte también, en escucharte. Qué bueno que están bien. Me imagino que se acostaron tarde, por eso andan medios desvelados. Bueno, no nos hemos acostado. Oh, pues ahí está la situación. Estábamos esperando escuchar tu voz a través del hilo telefónico. Entonces soy el único que te mantiene despierto sin dormir. Sí, no lo haría por nadie más. Bueno, pues eso es un honor y un halago muy grande. Muchas gracias, Marisol, por pues hacer ese esfuerzo de estar con nosotros, y yo creo que va a ser muy bien recompensado por todos los desvelados que nos escuchan esta noche acá en los Estados Unidos. Pues me da gusto escuchar de que sacaron un libro, Buscando Misterios. Sí, bueno, ya era hora. Ajá. Estaban riñendo. Pues yo creo que pues tienen tanto material, tanta información, que ya era importante pues compartir eso con toda la gente que les conoce y sobre todo la gente que les gusta todos estos temas. Pues sí, porque sobre todo el libro en esta ocasión, más que querer enseñar o querer explicar cosas, es un intento de buscar un poco de relación con ese lector que tenemos, con ese amigo, con ese buscador de misterios que sabemos que está allí, ¿no? Y está un poco cansado de que le hablemos de los temas de siempre, como si no hubiera novedades, como si no se investigara, ¿no? Como si ya no existieran nuevas hipótesis que explicaran los misterios. Entonces, buscando estas relaciones que se ha hecho este libro. Bueno, lo cierto es que también me lo han pedido reiteradamente y ya me he visto un poco pilladita, ¿no? He tenido que hacerlo, y en este caso no es un libro, sino dos que van al mismo tiempo. Que van de la mano, y fíjate que es muy cierto, o sea, se necesita información fresca, se necesita una nueva manera de expresar, de externar estos casos o dentro de la investigación, y qué bueno que Marisol y José Antonio pues se dieron a la tarea de hacer este gran esfuerzo, y bueno, pues ya los frutos los están mirando con estos dos libros, Buscando Misterios, los cuales pues me imagino que ya todo el mundo ha de estar esperando allá en España la salida de estos libros, Marisol y José Antonio. Pues la verdad es que está teniendo muy buena acogida, porque fíjate que se están vendiendo antes de sacarlos realmente físicamente al mercado, ¿no? Ajá. Se están haciendo peticiones en directas a la propia editorial. Es una editorial nueva, está arriesgando mucho también con esta colección, no somos nosotros los únicos autores. Está arriesgando mucho porque quiere abrir puertas también para la propia investigación, ¿no? Para el periodismo de misterio. Ya sabes que es muy difícil para un autor de misterio sacar al mercado. Yo no sé ahí en Latinoamérica, pero aquí en España realmente escriben 4, ¿no? Y los que tienen un poco de enchufe con las editoriales pues importantes. Claro. Entonces, pues bueno, esta editorial nos ha hecho pues el apoyo, favor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se ha apoyado también en nosotros para que luego futuros investigadores tengan puertas abiertas al mercado de alguna manera. Yo creo que la gente está ansiosa y tiene sed de información, y a veces el estar leyendo
una misma forma de escribir o de explicar las cosas, pues como que llega a cansar o a fastidiar un poco y decir, bueno, como tú mencionaste, que no hay nada nuevo allá. Y yo creo que esto va a dar un poco más pues de agua a aquellos que están sedientos de información respecto a lo que es el fenómeno paranormal y el fenómeno ovni. Pues sí, Víctor, la verdad es que si cualquiera que repase el índice, por ejemplo, de Buscando Misterios, que es el primero de los 2 libros nuestros que va a salir físicamente al mercado, pues verá que todos los casos pues difícilmente le va a sonar, ¿no? Claro. O quizás algunos sí, si escuchan el programa, porque ya lo hemos hablado o hemos hecho algún resumen, pero son casos nuevos, totalmente nuevos. Y es hoy en día bastante difícil encontrar en un libro sobre estos temas 20 o 30 casos, como ponemos en Buscando Misterios, de los que hemos sacado y hemos podido investigar in situ, y que no son los clásicos de siempre, ¿no? Porque el caso Roswell y todos esos casos son estupendos, ¿no? No han hecho tener gustos por estos temas, pero también hay que demostrar a gente que hoy, ahora mismo, están sucediendo casos que nosotros llamamos casos vivos, porque podemos hablar con la persona que lo ha sufrido o que ha tenido esa experiencia, y qué mejor para poder encontrar pruebas para solucionar ese caso, para hablar con el origen, o para conocer que realmente lo que ha pasado cuando el caso está sucediendo, cuando está pasando y cuando se puede encontrar las pruebas que los otros, que todas las personas nos piden, porque es lo que pide, ¿no? el buscador de misterios, no pruebas para demostrar que los casos existen, ¿no? Y es muy cierto, Marisol y José Antonio, lo que ustedes mencionan. Hay veces de que, por ejemplo, uno ve un video o un libro del fenómeno ovni, lo primero que sale es 1947. Ken Arnold volaba encima de las montañas del estado de Washington cuando bla, 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 bla. O sea, todo lo mismo, 1947, Roswell, Nuevo México. Hasta que dice la gente, bueno, pues ¿qué no pasa otra cosa en el mundo? Y ahí es donde entran ustedes con Buscando Misterios. Pues sí, más o menos, Víctor, más o menos. Bueno, es que nosotros entendemos que ciertamente la moderna ufología nació en 1947, ¿no? Ajá. Pero también entendemos que no es la única que ha existido, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, tenemos el caso de Montserrat, que ya contaba con este avistamiento de luces extrañas, y que han sido recogidos en actas notariales oficiales de la Iglesia y los juzgados, por ejemplo, de Manresa, ¿no? Donde se hablaba de la llum misteriosa. Esto pasaba en el siglo XIV y pasaba delante de casi 90 personas que pudieron testimoniar cómo una luz proveniente de Montserrat entraba en esta iglesia del Carmen, daba una vuelta por todo lo que era el altar, levitando de forma inteligente por el suelo, y luego volviendo a desaparecer por una de las ventanas. Y se recogió por primera vez un testimonio. Entonces entendemos que cierto es que nosotros no hemos inventado nada, ya estaban ahí las cosas, ¿no? Claro. Pero que también hay que ir renovándolas. Por ejemplo, cuando se habla de experimentos como el de Filadelfia, todo el mundo se limita pues a los antiguos trabajos de investigación que se hicieron durante los años 60, 70, Ajá. 80, en los que pues se hablaba pues de lo típico, ¿no? Del caso y poco más, porque no se sabía. Pero nadie, por ejemplo, habla de la actualidad, de si en esa misma zona suceden otros casos actuales que sí podemos estudiar porque están los testimonios todavía vivos, ¿no? O de si realmente se han dado más casos similares al tiempo en el mundo, o si podría tener este experimento relación con esas puertas dimensionales que hay en todo el mundo también, claro. ¿no? Entonces, nuestra búsqueda es esa. En este caso, en uno de los libros, que es Buscando Misterios a través del tiempo, en Buscando Misterios a secas, nosotros hemos sobre todo versado en los temas españoles, porque queríamos hacer una recopilación de 2 años de trabajos, no podíamos ponerlos todos, entonces hemos puesto pues los que nos han parecido más solventes, ¿no? Y para los que no teníamos explicación, pero bueno, le hemos añadido hipótesis nuestras y de los científicos con los que colaboramos, por supuesto, y que, bueno, el propio lector, el verdadero buscador de misterio, que es el que lee el libro, que decida y juzgue cada caso por sí mismo, ¿no? Porque cada uno es un mundo. Claro, no, y eso es lo importante, o sea, acercar el material y que la gente analice lo que ustedes exponen y que pues cada quien forme su propio punto de vista respecto a lo que ustedes han escrito, ¿no? Sí, porque al mismo tiempo de que vamos exponiendo casos e hipótesis para explicarlos,
que vamos hilando las posibilidades, saliéndonos un poco de la superstición o de lo místico o de esas leyes que se han estado diciendo hasta ahora pero jamás han sido probadas. Ajá. Pues vamos incluyendo hipótesis nuevas, ¿no?, que tenemos sobre el tapete los investigadores. Hipótesis que ya mueven cosas de la ciencia, ¿no?, de leyes pues que andan desde la física hasta la bioquímica o muchos otros campos, ¿no? Creemos que es necesario esta innovación y sobre todo para que de alguna manera estos temas se integren en la sociedad, ¿no? Porque son muchas personas quienes lo viven y que están afectados por ellos. Así es, Marisol, déjame rapidísimo ir a la pausa, regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí en Los Desvelados con Víctor Camacho. Quiero continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesante, por supuesto, las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desveladomayor@gmail.com. Bueno, esta noche un enlace estamos haciendo hasta la ciudad de Barcelona, España. Y con nosotros, grandes amigos investigadores, están ahí, Marisol y José Antonio. Sí, escuchándote. No se han dormido. No, para nada. No, y aquí nos tienen con la boca abierta con todas estas cuestiones interesantes. Estaba echando un vistazo al índice de temas que ustedes tienen Buscando Misterios, que es el primero de los 2 libros. La curva maldita de los gitanos. Fenómenos paranormales en un cementerio de animales. Otros misterios, otro cementerio, pero de hormigas. ¿Y qué pasó en Cornanda? Poltergeist en Italia. El fantasma Cortés de la camisa a cuadros. La fantasma anciana de Vigo. Misterios en la fábrica de Foyos. Cementerio de gigantes en Murviedro. Y bueno, la lista va. Otros temas más. Montserrat, que es lo que nos acabas de mencionar, ¿verdad? Misterios en el Palacio Real de Pedralbes, la Piedra del Fraile, en fin, son bastantes temas muy, muy interesantes. Pues ya algunos de ellos nos has platicado, ¿verdad? Aquí en el programa, de algunos casos que tienes aquí en el libro. Sí, de muchos de ellos. Que a mí me gusta hablar, pero no por soberbia. A ver, me gusta hablar de mis casos, claro. No por otra cosa más que de ellos conozco los datos porque los he registrado yo, ¿no? Y sé lo que hay. Y con esos datos puedo ir buscando pues respuestas, ¿no? Con cosas concretas. Entonces, pues sí, muchas veces te lo he comentado porque amablemente tú me has invitado para ello. No, por ejemplo, contrario. Lo que no me acuerdo si te mencioné sobre el cementerio de hormigas, No. que pasaba en este sitio es una montaña, Sant Hilari de Salcam, aquí en Cataluña, y ocurre un extraño fenómeno. Allí había una pequeña ermita dedicada al ángel Gabriel, al arcángel, mejor dicho. Pero la ermita se derrulló, ¿no? Precisamente porque los feligreses tuvieron que dejar de ir porque era imposible rezar allí o celebrar misa. Imposible porque estaban literalmente invadidos por hormigas, ¿eh? ¿Oh, sí? No respetaban nada. Ajá. Había una colonia de hormigas allí tremenda. Subían por las piernas del santo de la imagen que había allí, que además era muy, muy grande. Y bueno, la tenían destrozada toda la ermita por dentro, carcomida, ¿no? Estropeada. Aquello tenía como una patina oscura y si te acercabas no era otra cosa que hileras de hormigas que corrían por todos sitios de la piedra, ¿no? Entonces, al parecer, un momento en el que había un par de feligreses, sucedió un pequeño milagro en el que, la estatua, sin llegar en ningún momento a moverse ni a provocar ningún fenómeno extraño, soltó una voz que decía que las iba a castigar por lo que estaban haciendo y su falta de respeto. Bueno, así lo atestiguaron algunos de lo que escucharon. Bueno, esto es superstición y creencia, ¿no? Lo cierto, y es aquí donde radica el misterio, claro, es que a partir de ese momento las hormigas que entran en ese recinto mueren, sí, instantáneamente. Es algo muy curioso. Allí existen, pues, igual que antes existían hileras de hormigas vivas,
Hoy existe un gran cementerio, montones. Imaginaros la imagen, es impactante. Tú entras allí y ves pequeños montones negros amontonados, ¿no? Sí, y son todos cuerpos de hormigas retorcidos, etcétera. Nosotros al principio creíamos que más que misterio nos enfrentábamos quizás a un veneno natural, alguna planta que soltara alguna sustancia tóxica. Claro. Que mataba a los insectos, pero claro, esta sustancia tenía que hacer efecto en otro tipo de insectos, pues de animales, ¿no? Ajá. Por ejemplo, de abejas, avispas, moscas. No afectaba a ninguno, solamente a las hormigas. Era un tóxico selectivo. Estuvimos investigando con la Universidad de Barcelona pues un poco la tierra, la geología del lugar. O las hormigas, para ver qué tipo de sustancia pudieron haber tenido, ¿no? Sí, porque ya una vez eliminando lo de las sustancias tóxicas, recurrimos a que la hormiga, al ser un animal telépata, es muy sensible, y creímos que podía ser un punto sísmico, y allí al pasar por allí se podían volver locas, ¿no? Desorientarse y volverse pues un poco locas. Ajá. Y morir de esto. Pero bueno, los amigos investigadores decidieron que esto no se había dado nunca en la vida, que era algo muy inusual, ¿no? Me impresionó mucho aquella que nos platicaron acerca de este lugar en la costa de África, ¿no? Que habían ido. ¿Ceuta? Sí. Sí, ¿verdad? Que hasta nos pusieron, creo, un sonido, algo así. Sí, unos lamentos que tuvimos ahí durante las investigaciones. Ajá. Jamás no lo hubiéramos imaginado que íbamos a tener esta suerte, ¿no? Porque eran unas parafonías audibles a simple oído, imagínate tú. Sí. Ahora mismo te he enviado una fotografía, no sé si dará tiempo de llegar hoy. Precisamente de ahí. Tiene que llegar, pero... calle, porque te acuerdas que te comentaba que en las casas de al lado también sucedían fenómenos extraños, ¿no? Sí, sí, sí. Pues te mando una fotografía obtenida en la que se ve un espejo donde pues un hombre que nos invitó, por cierto llegamos a su casa, estaban de cumpleaños, nos invitó al cumpleaños, nos comentaba que tenía una entidad juguetona en el piso, ¿no? A la que le tenía puesto mote, cariñoso y todo, un sobrenombre. Y nosotros pues creímos que, como nos lo contaba de forma así de simpática, pues que era broma, ¿no? Ajá. Pero al llegar a casa y revelar el carrete nos encontramos con la sorpresa de que habíamos pillado al intruso, ¿no? O lo que fuera, en este espejo, y realmente es tremenda, impactante la imagen que se ve en ese espejo. Ajá. Es muy curioso. ¿Quieres escuchar los lamentos? Pues yo creo que sería muy interesante porque pues tenemos muchos desvelados que se están uniendo a la programación, muchas ciudades nuevas que están escuchando el programa, y yo creo que sería algo interesante nuevamente recordar esto. Esto está dentro de este libro de Buscando Misterios, ¿verdad, José Antonio y Marisol? Sí, porque bueno, entraba dentro de las fechas que estábamos intentando pues un poco clasificar, ¿no? Ajá. En este primer libro. Esto sucedió pues hace ahora 3 años, es el primero, podríamos decir, a nivel pues eso de fecha. ¿Te las pongo? Por favor, así que desvelados. Prepárate, bueno, tú ya las has escuchado, no te va a dar mucho miedo. Pero... De todas maneras, el misterio se trata de no vivirlo con miedo, sino buscando respuestas. Así que nada mejor que escucharlo, ¿no? A ver. Bueno, imagínate un par de horitas escuchando esto por la mañana, ¿no? Pues lo ha oído, y allí con nosotros vigilantes, policías, etcétera. Esto lo habían vivido la primera vez hasta un total de 11 personas, en un tanatorio que no había en ese momento ningún tipo de duelo ni difunto. Ahora, habíamos dicho que un tanatorio es una morgue, ¿no? Sí, lo que vosotros llamáis morgue. Okay. Pero un edificio muy moderno, que además no tiene cámaras frigoríficas, allí simplemente se tiene en vela para hacerle un poco de compañía al difunto la noche anterior a su enterramiento, ¿no? Y escuchar esto allí pues realmente impone, y buscarlo por el edificio, el origen, y no encontrarlo. Y además
es muy curioso porque se iba moviendo por todo el edificio, no era un sonido estático, no aparecía de ningún sitio en concreto, ¿no? Entonces buscamos a través del cableado, buscamos si había en el subsuelo algún tipo de entrada donde pudiera darse este sonido. Miramos si era el viento o algo exterior, y realmente pudimos comprobar que estas causas no eran de las hipótesis que se barajaban, pero ninguna se pudo confirmar. Y lo hicimos con un equipo de bomberos que nos puso a nuestra disposición la propia policía de esta región. Sí. Y nos la puso porque es que ellos eran los primeros que habían dado parte policial, lo habían estado escuchando la primera noche que se sucedía en una fría noche de invierno, de madrugada. Fue algo tremendo, la verdad que sí, puso en vilo a todo Ceuta. Sí, me imagino este tipo de situaciones en ese lugar, ¿no? Vamos rapidísimo a la pausa, regresamos para seguir platicando esta noche con Marisol y José Antonio Roldán en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a toda nuestra gente que está en este momento trabajando, échale ganas ahí en la chamba, y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, esta noche es una noche de misterios. Una noche de estar buscando misterios. Precisamente Marisol y José Antonio Roldán nos están presentando su nuevo libro, Buscando Misterios. Y bueno, pues esta historia es muy interesante. Por cierto, ¿quién de los dos fue que salió corriendo? Yo. Eso fue ya más tarde, eso ya fue el 28 de noviembre del 2002. Ajá. Y la que salí corriendo primero cuando nosotros estábamos grabando esto fue Marisol, pero no bueno, después fuimos nosotros. Y yo incluso la alcancé. Y y dos policías. Pero no fue tanto por los sonidos que hemos puesto, sino porque sintió como una especie de aliento, algo que le pasó cercano, justamente en uno de los puntos de origen que podrían ser las piedras supuestamente sacadas, supuestamente no comprobadas, que están sacadas del cementerio un poco más para arriba municipal, donde antiguamente fusilaban en la guerra, en el levantamiento de Franco en 1936 a la gente, ¿no? Sí. Pues esas piedras, cuando faltaban de la cantera de donde sacaban las piedras, pues la cogieron del cementerio y la cantera de al lado, y digamos que estaba impregnada por la sangre de los muertos, ¿no? Claro. Fusilados allí, y pues era una de las hipótesis que se ha estado barajando. Pues justamente ahí, escuchando los sonidos de fondo, pues Marisol notó algo que le pasaba por el cuello, ¿no? Y salió escalera abajo y corriendo y bueno, y todo detrás. Que tampoco hace falta que lo contéis, desde lados míos. No lo contéis a nadie que salí corriendo. No. Acuérdate que nadie está escuchando, nada más es entre nosotros. Pero imagínate, sale Marisol corriendo y luego está José Antonio, la ve corriendo y sales tú también detrás de ella porque pues, no sabes qué onda. Y luego los dos policías también detrás de ustedes. Es los primeros, porque claro, ellos dijeron, si esta muchacha es la experta y sale corriendo, pues vamos nosotros detrás, no vaya a pasar algo malo, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero tú imagínate que no iba, la comitiva era mayor aún, porque iba yo en cabeza, ganando puestos. Después de mí venía dos vigilantes, que eran las que estaban más cercanas a mí cuando pasó el asunto, ¿no? Y me vieron salir y salieron corriendo. José Antonio que dijo, mi hermana, cuando corres que algo hay. Ahí nos vemos. Y luego detrás venían dos policías que me ganaron, ¿eh? Entonces, pues me pillaron casi a mitad del pueblo, ¿no? Pero hay que decir, y esto es que yo no me asusto con cualquier cosa, todo lo contrario, ¿no? Claro. Pero claro, es una reacción normal, yo creo, humana, pues que cuando ibas en una cosa así, ¿no? Que estás investigando y de repente pues sientes algo. Que la realidad te toca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que es algo muy impactante. Es que es algo muy diferente el estar platicando ahorita muy tranquilamente cada quien en su casa o aquí en el estudio a estar enfrentándote a estas energías, ¿no? Claro. Ajá. Y además que nosotros estamos viendo que por tiempo que pasaba no encontrábamos las causas, no encontrábamos el fraude, ¿no? Uh-huh. Y que aquello era cada vez peor y más lastimero.
etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, estábamos sugestionados a cualquier cosa. Claro, los ruiditos que grabaron, pues peor tantito, ¿no? Estaba mirando dentro del índice del libro que tienen el de Poltergeist en Italia. ¿Esto es a los casos de incendios en este poblado italiano? No, de estos hablamos, pero dentro de otras anomalías, ¿no? Que tienen que ver con lugares concretos, ciudades que no han determinado por qué pasa este tipo de incendios. Estos poltergeists en Italia son eso, poltergeists que sucedieron durante un viaje de fin de curso a unos chicos, a un total de 40, bueno, casi 50 personas, porque eran 48, y a los profesores que iban con ellos, que estuvieron en un hotel en Castello. Yo lo digo muy mal. En Guido di Solo. Sí, bueno, el hotel es Castello. Ajá. Y está en Guido di Solo. Qué mal hablo yo el italiano. Como nos escucha alguno, verás, me va a poner insuficiente. Bueno, lo cierto es que estos chicos vivieron una serie de experiencias allí increíbles. Tuvimos que, después de investigar el caso, que esperarnos a que tuvieran mayoría de edad para poder hablarlo. Ajá. Para que, bueno, los profesores y la directora del colegio pues no le buscara realmente los problemas, ¿no? Ajá. Y todo, bueno, pues se centraba en que en el segundo piso donde ellos estuvieron instalados en este pueblo de Italia, pues empezaron a sucederle las 3 noches seguidas que estuvieron fenómenos extraordinarios, indescriptibles. Movimientos de muebles, de sillas que se ponían encima de la mesa. Tenían como que eran habitaciones que tenían como una especie de suite, de salón. Y bueno, las sillas se ponían encima de la mesa. Una mano aparecía detrás de los cristales, pero estamos hablando de una ventana en la que detrás hay un tabique que no da a ningún sitio y por la que no se puede meter ninguna persona ni en un piso superior ni inferior. O sea, estamos hablando de cosas imposibles, como por ejemplo pisadas en esa habitación de una especie de zapato de hombre bastante grande. Tú sabes que cuando se oyen pisadas se puede distinguir más o menos el tipo de persona, ¿no? Y el calzado que se está escuchando. Pues estos niños todos describían lo mismo en las diferentes habitaciones donde se daban los sucesos paranormales. Realmente pasaron bastante miedo, pero no les daban respuestas en el hotel, aunque tuvieron la idea de preguntar, ¿no? Porque claro, estaban impactados con esto. Claro. Allí simplemente pues rehuían contestar, incluso les trataron mal, ¿no? Después de su interés. Resulta que las habitaciones de arriba, de este segundo nivel, estaba lo que era el dueño viviendo, ¿no? El dueño del hotel, que está inválido, está en una cama, pues en estado vegetal, como aquel que dice. Sí. Y no sabemos si la causa podía ser esta, ¿no? La angustia de esta persona que era muy activa y que llevaba siempre la voz cantante en este hotel, lo dirigía, lo controlaba al mínimo detalle y de la noche a la mañana se tuvo que ver allí en la cama, ¿no? Claro. Sin poder comunicarse. O no sabemos si realmente pudiera haberla originado otra cosa. Lo cierto es que los niños venían impactados con fotografías muy curiosas de vórtex luminosos y contando pues esto de los ruidos y de las imágenes y de los muebles. Ahora, ¿nada más los niños llegaron a mirar esto o más residentes de este hotel? Pues sí lo vieron los profesores que iban acompañando. Hablamos de niños, pero ya en aquella época tenían 16 años para cumplir 17. Los profesores ya mayores, ¿no? El que menos creo que tenía 35 años. Y también hablamos de que había otros testigos extranjeros y italianos, incluso, claro, el personal del hotel, ¿no? Porque el personal, digamos, de alto nivel fueron los que, según comentó Marisol, los que le hicieron mala cara a estos muchachos, pero los camareros, el recepcionista y todo eso, pues digamos que no colaboraron, pero que sí contaron historias que había sucedido, ¿no? Otros testigos, lo que tenemos la mala suerte de que, claro, como eran extranjeros o residentes de por ahí de la zona, pues no hemos podido encontrarlos, ¿no? Estamos en un caso muy parecido como el caso Manises, ¿no? Que los testigos, al ser extranjeros, pues casi nunca se habla de ellos, ¿no? Sí. Hemos tenido la suerte de conocer a estos muchachos y a estos profesores y poder españoles y poder encontrar con el caso, ¿no? ¿Y hasta la fecha este hotel sigue con estas manifestaciones activas? Pues al parecer sí, porque después de nosotros tener conocimiento de este caso, hicimos peticiones para poder investigar in situ, ¿no? Para mandar colaboradores que tenemos ahí en Italia, que
son grandes investigadores del fenómeno paranormal, y se nos denegó, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, aunque no nos dejaran in situ ver el edificio y, bueno, pues un poco poner aparatos que determinaran si había anomalías, sí pudimos recoger estos testimonios secundarios, ¿no? De este personal, de recepcionistas, de personas que hacen camas y limpian, y ellos nos confirmaban efectivamente que no era la primera vez y que venía sucediéndose de hacía pues bastante tiempo, ¿no? Y esto ya, pues cuando nosotros nos pusimos a investigar, hacía meses que había pasado el fenómeno, porque imagínate, los niños pues al venir estaban impactados y hablaron entre ellos, no sabían qué hacer, si comunicárselo a alguien, porque sabían que no les iban a creer, a pesar de que eran muchos los testigos. Sí. Y hasta que dieron con nosotros un poco y vieron que les tratábamos seriamente y que nos poníamos incluso a investigar, pues realmente lo estaban pasando mal, porque habían pasado mucho miedo y no sabían a quién comentárselo, ¿no? Sí llega a suceder, ¿no? Cuando este tipo de situaciones suceden, pues no hay a quién platicarlas o con quién compartir este tipo de cuestiones. Marisol y José Antonio, déjenme rapidísimo ir nuevamente a la pausa. Regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche de Buscando Misterios en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche, una noche llena de misterios, una noche en búsqueda de estos misterios. Están con nosotros Marisol y José Antonio Roldán. ¿Están ahí, muchachos? Pues sí, escuchándote. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos muchachos ahí entonces? 3 noches. 3 noches. O sea, 4 días, 3 noches. Ajá. Y en las 3 se sucedieron fenómenos extraordinarios. La hora determinada que tenían no era ni siquiera nocturna. Los fenómenos comenzaban a partir de la tarde, 5 de la tarde, y solían cesar sobre las 2 o las 3 de la mañana. En ningún momento estos fenómenos se pusieron violentos ni agresivos, simplemente era como un intento de llamar la atención de estos huéspedes eventuales que eran los chicos, ¿no? Ajá. Eran ruidos, se dieron fenomenología auditivas, pero también visuales y físicas, porque se registraron las fotografías de estas manos que te comentaba. Sí, sí, sí. Tú imagínate, por explicar lo que es lo que dicen los niños, que vieron. En las ventanales, en los cristales, las lunas de estos cristales que daban a un tabique, empezaba a formarse como una especie de humedad, ¿no? Como cuando tú echas el vaho en un día de lluvia en un cristal, ¿no? Bueno, pues empezaba a formarse desde el centro como una gotita y se extendía por todo el cristal. Y entonces aparecía una mano justo en el medio, que iba como avanzando. No era una mano que estuviera pegada en el cristal, sino que iba creciendo de tamaño como si se estuviera acercando. Y luego se volvía a alejar, disminuyendo de tamaño. Si hubiera sido una mano que alguien hubiera puesto físicamente, pues el tamaño hubiera sido el dejado por la huella sobre esta humedad. Pero se daba el fenómeno visual de ir creciendo y decreciendo, como si se fueran acercando y distanciando. Y esto pues impactó tremendamente a los chicos, ¿no? Que además se llamaban los unos a los otros para corroborar lo que estaban viendo, porque no se lo creían. Bueno, pues impactante esto. Que sí. No, realmente imagínate estar en un lugar así con estos, pues tan activo, ¿no? Estos fenómenos. Ha de haber sido impactante para estos muchachos que no creo que les hayan quedado muchas ganas de regresar. Pues todo lo contrario, hay algunos de ellos que han regresado. ¿Oh, sí? Ah, bueno, entonces sí, ya les gusta. Para corroborarlo, son los que yo digo que tienen el espíritu del buscador, ¿no? De misterios. Pero hay historias interesantes de hoteles, ¿no? Donde suceden cosas extrañas muchas veces. Sí, sobre todo hay, muchas historias y casos, como esas habitaciones que hay en determinados hoteles donde alguien se suicida,
o donde ha habido pues un asesinato. Ajá. Y de alguna manera entra a tener leyenda negra de que está poseída la habitación, ¿no? Porque empiezan a darse fenómenos paranormales. Cierto. Las ha habido pues en Chicago, las ha habido en pues aquí ahí, al lado vuestro de San Francisco, pues a la vía, Los Pasos, me parece que era. No, pues aquí mismo en el área de Hollywood tenemos el Roosevelt, ¿no? Creo que es Hotel Roosevelt o Roosevelt, y también se habla mucho como en un hotel muy famoso en aquellos años, que era los años 30, 40, se habla muchas personalidades que andan rondando por ahí todavía, ¿no? Así que sí, realmente suceden cosas extrañas en hoteles, aún activos y que siguen abiertos al público, ¿no? No necesariamente necesita estar abandonado el lugar. Pues sí, además hay una cosa muy curiosa, que es un lugar, no es el típico donde se dan fenómenos paranormales, Ajá. porque no es la típica casa donde vivimos y donde vamos impregnando nuestra propia energía, ¿no? Ajá. Y donde si hay víctimas de algún asesinato o de algún suicidio, pues de alguna manera es normal que se queden, ¿no? Porque es su lugar, su morada. En estos casos son, bueno, pues personas que están allí de paso, no tendrían el por qué quedarse en ese lugar, a no ser que la experiencia fuera tan traumática, ¿no? Que esa energía, ese sufrimiento quedará realmente allí por este motivo, ¿no? Y que tiene que ser algo impactante, ¿no? Algo impregnado en gran cantidad para que otras personas que vienen después, sin ninguna relación psíquico-emocional con esos suicidas o asesinos, pues realmente las capten, ¿no? Claro. Y que no tengan que ser sensibles para ello. Marisol, José Antonio, ¿ustedes creen que este libro pueda estar disponible pronto aquí en los Estados Unidos? Bueno, disponible, sí, en cuestión de un mes. Lo que pasa que, bueno, pues había bastante demanda. Ajá. Y antes de salir incluso ya de impresión, qué bueno, se están vendiendo, ¿no? Y lo cual realmente estamos muy orgullosos y muy alegres por esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que pronto estará también en el mercado. Claro. Ahora mismo eso sí hay que pedirlo directamente a la editorial, ¿no? Porque se están haciendo pedidos muy localizados y exclusivos. No, interesante. Ojalá que lo podamos tener pronto por acá para que los desvelados que nos están escuchando pues tengan la oportunidad de leerlo y ya con más tiempo pues enterarse ya con más datos y cuestiones cada uno de estos casos, porque pues estos nada más, fíjate, llevamos unos 2-3 casos apenas, son cerca de 20, ¿no? Los que han puesto ahí. Más. 20 tratados en profundidad, ¿no? El cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos investigado, los datos, los testimonios, las anécdotas, porque ya sabes que los buscadores de misterio pues van guardando muchas anécdotas, muchas graciosas y otras realmente impactantes, pero en el sentido de que no sabes cómo catalogarlas, ¿no? Pues de personajes que van apareciendo y que no vienen a cuento y te dicen cosas que en ese momento preciso pues te abren, ¿no? Un poco la idea de lo que estás buscando, que te hacen referencia con el tema, ¿no? Claro, cierto. Y bueno, pues va de todo incluido, sobre todo un llamamiento a que las personas vean en los misterios una actualidad que se sucede muchísimo, que está en todas partes, que se puede investigar, que si ponemos un poco de atención realmente, mira, como la que tiene que poner la persona que en este momento esté en la habitación 911 de Paso Roblesín en San Luis Obispo, California. ¿Te acuerdas que hablábamos de los hoteles ahora mismo? Sí. Ajá. Bueno, pues la persona que esté en esta habitación, que sepa que este es uno de esos lugares concretos, conocidos, localizados, en la que suceden cosas curiosas. Aquí, por ejemplo, lo más llamativo es ese teléfono que incluso desconectado pues sigue funcionando y llamando, ¿no? Y que, bueno, ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación, porque al parecer, bueno, pues suena, y cuando has recogido en esa habitación no hay nadie al otro lado del teléfono, no ha sido pasado a la llamada desde la centralita, ha sido varias veces llamada a la policía local y bueno, el personal de Telefónica que estuvo revisando todo el cableado, ¿no? Y la instalación para ver si había alguna anomalía y no encontró realmente nada. Y bueno, incluso en su momento tuvo que aparecer en los periódicos el director del hotel diciendo pues un poco que sí, efectivamente se daban los casos, no podía negarlo. Me acuerdo, a ver si me acuerdo, que el nombre del gerente era Paul Vallas. Vamos a ponerle el cuerpo malo a la persona que esté dormitando allí escuchando los desvelados. No, imagínate si alguien nos está escuchando y está en este cuarto ahí en San Luis Obispo, imagínate. Que salga corriendo.
No, y luego si suena el teléfono, peor tantito, ¿no? Oye, pues podríamos hacer una cosa. ¿Qué? Llamamos a esta habitación. ¿No? De paso. No, tú quieres matarlo de un susto. Fíjate que algo nos sucedió a nosotros en otra estación de radio que estábamos laborando en el área de Hollywood. Ese lugar son muy viejos, algunos edificios son muy viejos, datan pues de la época de oro de las películas en Hollywood, imagínate de los 20s, 30s, ¿no? Y este edificio donde nosotros estábamos localizados, los estudios de esta radio, había sido creo el primer centro comercial, la primera tienda departamental que se había puesto en el área de Hollywood. Es un edificio, creo, en 8 pisos, este edificio, y nosotros estábamos en el segundo piso. Entonces, lo que sucedía ahí, por ejemplo, pues siempre hemos trabajado en la noche, había 2 estaciones de radio en aquel entonces. Entonces estábamos nosotros haciendo el programa así como ahorita, y a unos cuantos pasos estaba la cabina de la otra estación, una FM, ¿no? Y pues nos la pasábamos trabajando normalmente sin salir a ningún lado, estábamos encerrados en nuestras respectivas cabinas. De repente llegaba la policía o llegaban los de seguridad del edificio porque alguien había llamado al 911, o sea, la línea de emergencia de tal oficina, ¿no? Y llegaban y nos preguntaban, y pues nosotros trabajando en comerciales íbamos a ver qué había sucedido porque veíamos a los policías pasar y les decíamos, oye, ¿qué sucedió? Dice, no, alguien llamó de aquí del 911. Digo, pues ¿de dónde? Dice, es tal número y el número está localizado en tal oficina. Íbamos a la oficina y la oficina estaba cerrada. O sea, no hay nadie en ese piso porque, pues, imagínate, nada más estábamos los locutores y las personas que nos ayudan alrededor. Cuando mucho éramos 5 personas en la noche, ¿no? Y todos estábamos trabajando, o sea, nadie iba a abrir una oficina a llamar de ahí. Entonces ellos se daban cuenta de que alguien estaba llamando, pero esas oficinas estaban cerradas. Como les digo, es un lugar que vivimos cosas muy, muy interesantes en ese edificio. Vamos rapidísimo a la pausa, Marisol y José Antonio Roldán, y regresamos con ellos en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche de misterios. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, estoy viendo precisamente la temática, serie de temas que está en el libro Buscando Misterios, muchos lugares muy interesantes. Qué bueno que lograron abarcar algunos de ellos, Marisol y José Antonio. Un libro muy recomendado para todos nuestros desvelados, temas muy interesantes en este libro de Buscando Misterios, ¿no es así, Marisol? Pues sí. Pero bueno, aparte de todos estos casos que ustedes han puesto en los libros, ¿ha estado sucediendo, me imagino, cosas interesantes en España en estas últimas fechas? Pues sí, bastantes, ¿no? Aparte de todos esos meteoros que han ido cayendo, en esos bólidos que todavía no sabemos lo que han sido y que están siendo investigados, pues han sucedido cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Logroño, en la provincia de La Rioja, han aparecido unas psicoimágenes o psicoplastias en las paredes que no son las típicas, ya que son volumétricas, en 3 dimensiones, sobresalen de la pared, por decirlo de alguna manera, definen la figura femenina, una que va vestida con túnicas, tiene rasgos, se le ven hasta los ojos, pero es como si fuera una obra de arte, un pintor se hubiera dedicado a detallar, ¿no?, a esta figura sobre una pared. Tiene 2,95 metros de altura y una dimensión de 45 centímetros de amplitud, y en el suelo, donde está situada esta imagen, sin origen aparente, ha aparecido una especie de cruz. Aquí llamamos, cruz de Caravaca, supongo que ahí la conocéis también, que es una especie de crismón, ¿no? Sí. Una versión de la típica cruz cristiana, pero mucho más iniciática. Bueno, pues realmente estuvimos allí investigando y estuvimos recogiendo muestras para analizar de la pintura, de focos de humedad que pudieran haber, del suelo, haciendo un poco de contacto directo con esos testimonios que estaban viviéndolo. Hay que decir que ha aparecido en un sitio que para nada es religioso, en los sótanos de una tienda de muebles, o sea que no tiene nada. A ellos más que nada les molesta, ¿no?, el que haya aparecido allí, porque imagínate los clientes cuando vienen cómo se quedan al ver esto allí. Claro. Entonces, pues bueno, hemos estado allí y no nos esperábamos que fuera
pues tan grande, no tan colosal, porque las ves en la fotografía y parece una cosa, pero realmente allí en presencia son 2,95 metros, ¿no? Sí, es bastante grande. Bastante grande. Ahora, ya me imagino checaron que no es humedad ni cuestiones de que la luz haya formado esto. Nada de eso. Nada. Hemos estado... Bueno, es un producto de humedad, lo que está sucediendo. Solo que no hay foco de humedad. Ajá. Es decir, hemos estado analizando aquí, como siempre, nuestros colaboradores y amigos de la Universidad de Cataluña, en Barcelona, nos estuvieron mirando, bueno, pues lo que pudiera tener la pintura y la descamación que les llevemos en las muestras, ¿no? Ajá. Nos han confirmado que la existencia de hongos que, bueno, suelen aparecer en los focos de humedad, ¿no? Pero no había, bueno, pues productos de metal o ningún tipo de sustancia química que pudieran provocar, porque imagínate que no solamente es la forma y los perfiles tan concretos que tiene, sino es que además tiene tonalidades que van desde el blanco hasta el azul verdoso, que van desde el gris hasta el azul marino y que van desde el naranja hasta rojizos. Es decir, tiene matices y estos matices dan volumen a lo que son los vestidos, el rostro, el pelo, el cabello. O sea, es una cosa realmente muy interesante de ver, pero sobre todo de ver en directo, ¿no? En las imágenes, ya te digo, ahora caminan hacia México, que te las he enviado esta noche, porque es un caso muy muy reciente de investigar, ¿no? Voy a echarle un vistazo. No está todavía. Esto todavía no está en el libro, pero sí voy a echarle un vistazo. Las fotografías no ha llegado, fíjate, estoy aquí esperando, ojalá que lleguen las fotos para echarle un vistazo a esto, pero es algo increíble, ¿no? Y bueno, es parte de los misterios que siempre están por descubrirse. Sí, además coincide, pues tú sabes que este año, en enero, desapareció María Gómez Cámara, que era la dueña de esas caras famosas, ¿no?, que aparecieron en una casa de la Moraleda, en Jaén, al sur de España. Y curiosamente coincide con la defunción de esta mujer, la aparición de otras psicoplastias en lo que es España, ¿no? No solamente se han dado las de La Rioja, sino que aquí en Cataluña, por ejemplo, en Sant Boi de Llobregat, pues también aparecieron otras en el techo de una vivienda, de un edificio, un segundo nivel, en casa de una profesora de lengua que es, bueno, profesora de universidad, que no es una persona pues de mucha fe ni muy supersticiosa, ¿no? Y allí pues en ese techo se ven como una especie de figuras angélicas. Es curioso que coincidan, ¿no? Porque claro, muchas veces los fenómenos aparecen como ciclos, ¿no? Si nos damos cuenta, pues si hay un caso interesante de OVNI, luego le suceden otras oleadas o casos impactantes de OVNI. Claro. Si se dan un caso de poltergeist, ese mismo año, como pasaba el año pasado y el anterior, se daban muchos fenómenos de tipo paranormal o fenómeno poltergeist. Es como si fueran ciclos, ¿no?, en los que predominaran más un tipo de fenómeno u otro, y es algo que realmente merece la pena analizar y reflexionar sobre ello. Y bueno, lo bueno que están ustedes ahí atentos a todos estos casos y que no se pierde la información y al contrario van a los sitios a investigar directamente, ¿no? Yo creo que eso es una parte importante porque pues mucha gente a veces lo que hacemos es simplemente almacenar información y ahí la tenemos, pero también es importante echar un vistazo en el lugar de los hechos, ¿no? Sí, porque es vivirlo, la verdad es que es vivirlo, ¿no? No es ver simplemente, es poder tocar, poder hablar con el testigo, poder oler el fenómeno in situ y en directo, ¿no? Es muy interesante. Cierto. Yo creo que es lo mejor de ser un buscador de misterio, el poder experimentar en primera mano. Yo creo que a José Antonio, que a él pues los medios de comunicación les gusta, ¿no?, por difundir los casos que vamos investigando, pero lo que realmente, por ejemplo, le gusta es vivirlo. José Antonio, que lo tengo aquí a mi lado, dándome con la cabeza, se lo pasa muy bien poniéndome aparatitos por todos lados. Oh, ¿sí? Oye, estábamos comentando esto, que tienes un caso muy interesante de fenómeno paranormal también allí, ¿verdad? Pues sí, porque mira, cada vez que nos creemos que ya no hay nada más que nos pueda sorprender, claro, encontramos un caso que nos vuelve de nuevo a dar esta vidilla, ¿no?, de buscador, y que nos dice, caramba, esto supera todavía lo anterior vivido, ¿no? Este caso en concreto es muy curioso porque introduce términos nuevos y fenómenos que no habíamos tenido la posibilidad de vivir en otro caso anterior. Es un típico caso poltergeist en principio. Sucedía en un piso de Sant Feliu de Llobregat,
aquí en Barcelona, en el que se daban movimientos de inmuebles, raps, golpes, además en la parte subterránea que provocaban cimbreado en el suelo, ¿no? Uh-huh. Es decir, golpes con movimiento de edificio. Y bueno, pues sensaciones muy extrañas que vivían los habitantes. Hay que decir que en el piso se habían suicidado varias personas y que varias parejas habían, bueno, los maridos de dos parejas habían matado a sus esposas en ese mismo edificio, ¿no? Antes de que los inquilinos que han vivido el fenómeno poltergeist, pues entraran a vivir ahí. Ajá. No lo sabían, por supuesto. Lo cierto es que ahora habitaba allí una pareja joven con una niña de 7 meses y un gato. Y empezaron a vivir este tipo de fenómenos, no los típicos, esas sombras que se mueven en el pasillo, muebles que abren sus puertas, los golpes en el suelo con movimiento, que aquello que parece que hay un pequeño seísmo, ¿no?, en el edificio. Sí. Y bueno, pues sensaciones de que alguien tocaba a las horas de irse a dormir en la cama, ¿no?, los cuerpos de esta pareja. Pero lo malo se dio una noche en el que ya, bueno, aquello fue el sumum, el clímax de este fenómeno, y que realmente ha hecho que abandonen esta pareja el inmueble de forma intempestiva, porque no han podido soportar más el miedo que pasaban, ¿no? Y sucedió que de buenas a primeras estaba la niña en un sitio que es como una especie de cuco, de cuna, en el salón. Y entonces ellos estaban ya cómodos de estar en casa con camisones y pijamas ya para prepararse para irse a la cama. Eran casi la 1 de la noche y el gato pues estaba ronroneando por allí cerquita de sus pies de ellos, cuando de repente el gato se les puso erizado de pelo enfrente de ellos y dijo: cuidado con la niña. Pero el gato hablando, el gato, con voz de hombre profunda. El gato hablando. El gato hablando. De inmediato, la niña, que estaba dormida, que tiene 7 meses y que no habla, dijo: cuidado tú, porque a lo mejor te mato. Imagínate, ¿no? Eso, déjame rapidísimo ir a la pausa, regresamos para seguir platicando con Marisol y José Antonio Roldán en el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a toda nuestra gente que está en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche, una noche de misterios con Marisol y José Antonio Roldán desde Barcelona, España. Y increíble esto que nos estás contando, Marisol, esta bebé de 7 meses, mencionando eso. Parece un relato sacado de una novela, pero es cierto como lo explicaba esta pareja de chicos a la policía municipal, donde acudieron en busca de ayuda, pero no acudieron a nivel telefónico, sino se personaron en la policía con la niña en brazos. El gato, por supuesto, lo abandonaron en el piso. Pero salieron con lo opuesto. Los pobres llegaron, y así lo dice la policía, en camisón y en pijama, totalmente asustados, con una crisis nerviosa e histérica encima muy grande y considerable, ¿no? Tuvo que ser preciso, bueno, tuvieron que llamar a un psicólogo para que les atendiera y le hicieran asistencia de cómo venían de mal esta pareja, ¿no? Sacaron la niña y, bueno, se ve que fue algo muy clasificable. Claro. Sí. ¿Y este caso, cómo fue que se enteraron ustedes? Pues fíjate, es que ya no quisieron volver más al inmueble, pusieron a la venta el inmueble al día siguiente, ¿no? Y es un piso bastante amplio, de inmediato se ha vendido. La inmobiliaria donde lo tenían en venta se pusieron en contacto con nosotros, porque no es la primera vez que nos pasa en un caso, ¿no? Lo han hecho en otras veces en que tenían algún inmueble con presuntos fenómenos paranormales y nos han llamado para corroborar que efectivamente tuvieran, ¿no? Claro. Pero resulta que es que los propios trabajadores de esta inmobiliaria, mientras lo estaban vendiendo y tenían que enseñarlo, pues también han vivido cosas curiosas en este piso, ¿no? Imagínate que esta pareja salió con lo opuesto y dejó su propia ropa allí. Bueno, pues dicen que se movían la ropa en las perchas dentro de los armarios y que se abrían las puertas de los armarios. Esto lo dicen los agentes inmobiliarios. Sí. Que más que nada tienen que perder, ¿no? Estamos hablando de un caso que el piso justamente se ha vendido hace 2 viernes, o sea, un caso súper reciente. Claro. Y para demostrar una vez más que los misterios siguen ahí y que hay casos
bueno, muchas veces cuando lo explicamos la gente no se lo cree, ¿no? Pero tenemos hasta lista de espera, más lista de espera que la Seguridad Social de Medicina aquí en España, ¿no? O sea que hay casos y muchísimos, y se están dando, y son verdaderamente extraordinarios, tanto por el número como por los sucesos que se explican en cada caso. No, y fuera completamente de lo normal. Ahora la pregunta sería, ¿dónde está el gato, Marisol y José Antonio? Bueno, al principio no salieron con el gato, lo dejaron allí, ¿no? A su libre albedrío, ¿no? Sí, a su suerte. Porque bueno, yo les comprendo, me pongo en la piel de esta pareja y claro, primero era salvarse ellos y la niña, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo porque a lo mejor en aquel momento pues pudieron plantearse de que el gato fuera el que estaba provocando el fenómeno, ¿no? Pero el gato pues apareció porque ellos se recogieron en casa de los padres de ella, allí mismo en esa población, y el gato apareció al día siguiente en casa de la madre, ¿no?, de esta chica, y bueno, pues lo entraron. La curiosidad es que el gato no mostró nada más después de salir de este piso, ni la niña tampoco, pero resulta que lo de la inmobiliaria, estando enseñando el piso, pues recibieron la visita del gato, porque el gato es un poco independiente, ¿no? Va y viene por donde quiere. Y al parecer, pues bueno, como había estado viviendo en este piso, pues bueno, pues apareció ahí en la puerta. La chica de la inmobiliaria, que estaba en esos momentos enseñando el piso, le abrió la puerta y al parecer en un momento determinado volvió a hacer lo mismo el gato en el salón de la casa, donde estaba todo igual que se había quedado la noche en que salieron huyendo de allí, cenicero, sucio. Me explicaba la chica que está todo, vamos, hasta quizás con algún cubierto que otro que se dejaran en la mesa, ¿no?, puesta. Y bueno, pues el gato se puso un poco hinchado, con el pelo erizado, y empezó a decir palabras que al principio eran incoherentes. La chica creyó que no eran palabras, pero luego se pensó que podría tratarse de palabras dichas en idiomas que a ella no le sonaban mucho. Lo malo de este caso es que no se pudo grabar en ese momento. Lo bueno del caso es que luego el segundo agente que acompañaba ya siempre a esta chica, porque no quería ir sola a enseñar el piso, iba con más precaución, llevaba una cámara de vídeo y pudo grabar al gato en una circunstancia similar, que es lo que realmente estamos investigando ahora, ¿no? Yo, bueno, lo llevamos al veterinario siempre con la autorización de los chicos. No le ha encontrado nada anormal al gato, ni siquiera escuchando su maullido algo que pudiera asimilarse a una voz humana. Bueno, ya sabes que cuando lloran a veces parecen un niño, pero por supuesto nada que sea claro con ese niño, ¿no? Palabras concretas inteligibles. Increíble, bueno, Lo cierto es que, a pesar de todo, el caso nos tiene muy desvelados. Me imagino. Yo creo que va a dar mucho que hablar, ¿no? Yo creo que vamos a estar muy pendientes de esto que van a estar investigando. Quiero agradecerles muchísimo por estar con nosotros. Sé que tienen que dormir porque no han dormido nada y pues les agradezco mucho el esfuerzo de estar un ratito en el programa de Los Desvelados. Bueno, yo de verdad que te lo agradezco a ti. Ya no hilo bien las palabras a estas horas porque para nosotros es, claro, muy tarde ya, ¿no? Sí, ya son que 2 noches, pero lo cierto es que siempre es un placer vuestra compañía. Ahora, ¿cómo puede la gente que nos está escuchando ordenar el libro de Buscando Misterios? Bueno, pues es fácil, simplemente visitando nuestra página web, que como bien dices tú es Aluz Información, todo junto y en minúscula, aluzinformación.com. Pues ahí encontrarán información y cómo hacer pedidos si quieren, o cómo informarse, o cómo ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta o cualquier sugerencia que quieran en cualquier tema. Ok, entonces estamos para buscar. Claro, para seguir buscando misterios. 3 veces www.aluzinformación, todo junto, aluzinformación.com, y ahí encontrarán precisamente la información de cómo pedir el libro Buscando Misterios de Marisol y José Antonio Roldán desde España. Marisol, José Antonio, muchas gracias, de veras. Quiero, pues vamos a estar en contacto para pues seguir muy atento el caso del gato y pues de tantas cosas que ustedes están investigando. A ver si tenemos oportunidad de seguir platicando el próximo mes con ustedes. Y a ver si tengo la oportunidad y la suerte que tuvimos en Ceuta y consigo hacer hablar al gato y grabarlo y lo ponemos en Los Desvelados. Sería una van premier a nivel mundial. Yo creo que No, voy a estar conectadísimo ahí con ustedes para ver si esto llega a suceder. Pero Marisol, de veras, un abrazo fuerte. José Antonio, les agradezco mucho por estar con nosotros y compartir todo esto con nuestra gente. A vosotros, un placer como siempre.
siempre. Gracias, José Antonio y Marisol Roldán desde Barcelona, España, presentando su libro Buscando Misterios. Les agradezco mucho el esfuerzo que, desde no han dormido y están aquí en el programa. Recuerde que nuestras líneas telefónicas están abiertas, el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, bueno, interesante, ¿no? Interesante la plática con Marisol y José Antonio Roldán, Buscando Misterios, su más reciente libro. Así que, pues así que digo que bueno que todavía la vida nos puede sorprender con muchos temas interesantes de lugares, de casos, y que de alguna forma pues los conocemos, ¿no? Aquí a través del programa de Los Desvelados. Y así como esto, pues hay mucha gente que tiene muchas vivencias, muchas experiencias extrañas. Ese peluche que tengo ya lo voy a quitar, que me digan mamá. No, hay muchas cosas, ¿no? Que uno podría decir, bueno, ¿cómo puede ser eso real, ¿no? Pero en fin, ahí están. Y hablando de cosas extrañas y raras, fíjense que el director del Exorcista pues grabó un exorcismo real en el Vaticano, según lo que dice William Friedkin. Él reveló en Cannes que pues después de haber filmado El Exorcista, el Vaticano lo invitó para que filmara algo de a de veras. Así que este director de la película Exorcista reveló que hace un mes grabó un exorcismo real en el Vaticano. Dice, muy pocas personas han visto un exorcismo y nadie lo ha fotografiado. Creo que nunca volveré a ser el mismo tras ver esta extraordinaria cosa. Dice, no estoy hablando de un culto, sino de un exorcismo realizado por la Iglesia Católica en Roma, afirmó este director de 80 años en una charla que tuvo en Cannes. El director reveló además de que el caso en el que se basa la novela y posterior película del Exorcista ocurrió en los Estados Unidos en 1949 y estaría inspirado en un exorcismo a un joven de 14 años llamado Roland, y que la Iglesia Católica pues le había solicitado al autor de la novela cambiar el género de la persona poseída para así proteger su identidad. Así que Friedkin aseguró que está convencido de la veracidad del caso de Roland. Dice, hice esa historia porque creía en ella, no soy católico, no voy a la iglesia, no pertenezco a ninguna, no creo en las enseñanzas de Jesús, afirmó este director, concluyendo que el aspecto sobrenatural se lo dejo a las creencias y conciencias de cada persona. Pues así es la cuestión de esta situación del famoso exorcista. Vamos rapidísimo a nuestra pausa, regresamos para seguir, bueno, en este caso para platicar con ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.